Bueno, ¿qué tal gente? Esta vez les traigo un laboratorio de 10 ejercicios para la aplicación de la Vue. Entonces, empezando, el primer ejercicio nos dice que creamos un virtual instrument que tenga los siguientes controles: A, B, C, X y un indicador numérico Y. El virtual instrument debe efectuar la siguiente operación matemática: Y igual a C por X al cubo más B por X al cuadrado más A, y graficarla. Ya. Entonces, para esto creamos tres indicadores numéricos, como nos dice, son controles. Para X, en cambio, yo voy a formar una lista de datos. Para esto voy a sencillamente usar un bucle for e indexar cada dato del 0 hasta el 9, y eso lo voy a guardar en un array. Este array lo voy a poner en esta función de aquí, que la encontramos en mathematics y en scripting fórmula, y sale fórmula. Entonces aquí sencillamente yo especifique la fórmula que yo necesito: sé que por x al cubo más b por x al cuadrado más a. Entonces ahí sencillamente es cuestión de ingresar los valores: cuál es c, cuál es b y cuál es a, y x es este de aquí. Esto nos va a dar un y, puesto que esa es la ecuación, y esto lo ponemos en este build graph, que podemos encontrarlo aquí en express xygraph, y sale este azulito. Lo va a tomar la tabla de valores de aquí, y Y va a tomar la tabla de valores ya procesados. Entonces, si ejecutamos esto, ya puedo poner 1. Si es que el resto vale 0, A va a darme 1, o sea, va a dar una constante. Y si no, me va a dar con el respectivo cambio exponencial de C y B. Y aquí pueden ver cuáles son los valores de la función ya terminada. Ese es el primer ejercicio. Vamos con el segundo, el cual es el ejercicio 2. Para esto cerramos este de aquí, no le guardamos nada, y de este mostramos el diagrama de bloque. Ok, entonces para esto nos pide construir un virtual instrument con una rutina que genere la sucesión de Fibonacci en sus primeros 10 números. A partir de este array generamos otro donde se intercambian los elementos 3 y 8. Entonces, para esto creamos un bucle for, ya que vamos a usar el shift register, que lo que va a hacer es autoindexarse. Bueno, no autoindexarse, va a sumar el valor final al valor anterior. Entonces, así es como se hace la serie de Fibonacci con los 10 primeros términos. Como sabemos, la serie de Fibonacci es 0, 1, 1, 2, 3, 5, etcétera, etcétera. O sea, el siguiente número sumado al anterior. Entonces, por eso usamos estos dos, puesto que inicia en 0. Si le sigue el 1, después esto va a ser 0 más 1, 1, y después va a ser esto más otro 1, porque aquí va a seguir más el 0, va a ser 1 de nuevo, y este 1 ya va a sumarse así con el 2, etcétera, hasta llegar al 3. Bueno, y así sucesivamente. Esto lo vamos a graficar en un waveform graph, que es este de aquí. De aquí vamos a sacar la serie para poder ver qué es lo que hicimos. Y de aquí también otra cosa que vamos a hacer es reemplazar los elementos 3 y 8. Para esto usamos el array replace, que podemos encontrarlo aquí. ¿Dónde estaba? Aquí está, replace subset, que como sabemos funciona de la siguiente manera: toma el array que formamos, el index, que es el número en el que pusimos, que en este caso es el 2, ya que vamos a intercambiar el tercer elemento y el octavo. Entonces después sencillamente, ¿y cuál va a ser el nuevo elemento? Entonces sencillamente nosotros ponemos que queremos que la posición 3 cambie con la posición 8, y la posición 7 cambie con la posición 2. Para hacer que esto se expanda, solo hacemos así. Y esto nos va a dar el array correspondiente de resultado. Como podemos ver, aquí está la serie de Fibonacci. Y este es el gráfico. Y de aquí vamos a ver que el término 3 se reemplazó con el 8, que en este caso es el 21. Y el término 8 se reemplazó con el 3, que en este caso es el 2. Y con eso sencillamente se finaliza el ejercicio 2. Vamos con otro,
que sería el ejercicio 3. Para este cerramos este de aquí y ponemos mostrar el diagrama. Ya está. Para esto nos pide generar una regla de 10 números aleatorios entre 0 y 100. Entonces, para generar estos números aleatorios con un bucle for, el randómico que se encuentra acá, entre 1 y 100. Esto nos va a generar un array de 10 números. Después, de aquí se pide obtener el valor máximo y mínimo. Entonces aquí está, este de aquí nos permite ver cuál es el valor máximo y mínimo de un array. Es este de aquí y en este que dice max y min. Entonces aquí nos pide el máximo y aquí nos da el mínimo. Como les digo, de este array de aquí, que es el que generamos con los números aleatorios. Después obtener la posición. Lo bueno de esta función es que nos permite también cachar la posición, sino que esta va a dar del 0 al 9. Yo quiero que me dé como cualquier mortal los números del 1 al 10. Entonces por eso le sumé 1 y ya. Y después dividir el array en dos. El A debe contener los elementos de índices pares y el B de los índices de elementos impares. Para eso usamos esta función que igual se encuentra aquí y está... Ahí por aquí está. Eh, eh, Creo que es este de aquí, transpose 2 de array, creo. Así no es decimate 1D array. Déjenme ver, aquí podemos verlo con ayuda. Sí, es este de aquí, decimate 1D array. Como vemos aquí está que nos va a dar por una parte los elementos pares y por otra parte los elementos de índice impar. Entonces generamos y sencillamente esto nos da el array aleatorio. El máximo es 94, su posición es la 4, 1, 2, 3, 4. El mínimo es 23, que en realidad está en la posición 7, pero también está en la posición 8, pero toma la primera. Después va a dividir los índices pares, entonces va a estar el 0, va a estar el 2, sí, el 2, va a estar el 4, va a estar el 6 y va a estar el 8. Y después sencillamente va a estar el 1, va a estar el 3, va a estar el 5, el 7, etc. Y después sencillamente multiplicamos el array resultante A por 5. Aunque aquí estoy multiplicando mal, puesto de que este está tomando el valor, pero del array normal y solo me pide multiplicar todos los elementos de A. Entonces ahí sí, ya estaría multiplicando los elementos de A. 72 por 5, se traen 169 por 45, 9 por 5, 45. Y ya. Entonces eso sería el ejercicio 3. Sencillamente vamos con otro ejercicio que nos dice, a ver, ejercicio 4. Para esto cerramos este de aquí y mostramos el diagrama de bloque. Ya. En el ejercicio 4 nos pide construir un arreglo de 100 datos. A partir de ahí generar bueno, construir un arreglo de 100 datos simple, típico bucle for, que lo guardamos en un array. Y como no nos dice valores aleatorios, yo sencillamente tomé el valor de la indexación, bueno, de la iteración que está el bucle. Y ya, entonces me va a generar números del 0 al 100. Entonces de ahí generamos dos arreglos, donde el primero contenga valores senoidales y la segunda cosenoidales. Para esto yo sencillamente para generar dos arreglos uso esta de aquí y por aquí hay uno que dice split 1D array. Este me va a dividir en dos en la posición que yo decida. Como son 100 datos, yo quiero que divida en la posición 50, o sea, mitad y mitad. Por eso usamos la posición 49. Entonces, lo dividimos en dos. A una parte le aplicamos el seno y lo guardamos en un array. A la otra parte le aplicamos el coseno y lo guardamos en un array. Ya, este término medio yo quiero que vean que es más un indicador. Ya lo explicaré después. Entonces, utilizamos un control para mostrar en un waveform graph una señal o la otra, para ver si es el seno o el coseno. Entonces, en este caso usamos un case structure, que es este de aquí, y un booleano, que es el botón. Entonces, cuando sea true, cuando esté encendido, va a enseñarme los valores del seno, y cuando sea false, me va a enseñar los valores del coseno.
en la misma gráfica. Ahora, como vemos, aquí está la gráfica del coseno y esta es la gráfica del seno. Como ven, empieza en 0 y pues va variando. Y este en cambio empieza en 0.3, que es el término medio. Eh, lo que quería que vean con el término medio es que sencillamente esa es la mitad. Y que de aquí, si sacan el coseno de 49, pues les va a salir 0,30. Porque en realidad el coseno debería empezar en 1. Pero como el término medio es 49, entonces por eso saca el coseno de 49 radianes y por eso es que empieza desde 0,3. Ya, entonces ese sería el ejercicio 4. Vamos con el ejercicio 5. En el ejercicio 5 nos pide crear un control tipo cluster, este de aquí, que controla los siguientes elementos. Este es por cierto, aquí se crea el clúster. Ya, que contenga los siguientes elementos. Un control numérico llamado A, simple, sencillamente clic derecho, numeric y numeric control. Dos controles booleanos, pues estos dos. Y una matriz cuadrada. Esto se puede hacer con un array o se puede hacer con una matriz. Yo en este caso usé una matriz. Ya, y de aquí lo que nos pide es que otro clúster, se desea obtener otro clúster con un indicador tipo Gauge. Este es en numeric y después aquí sale Gauge. Y que contenga el cuadrado de A. Para esto sencillamente sacamos con la función en cluster que dice unbundle by name. Usamos esta y nos va a salir todos los elementos que tenemos en el clúster, el A, el B, el C y el M. Entonces al A le sacamos el cuadrado. Y después dice un indicador booleano igual a la operación lógica OR entre B y C. Es decir que bien puede encenderse este LED o, bueno, bien puede encenderse este botón o este botón y se encender este LED. Entonces nosotros usamos el OR sencillamente con comparación y usamos el OR. Ahí, ¿dónde estaba? No, es en booleanos, lo siento. Es en OR, aquí está. Entonces ahí bien puede encenderse el uno, el otro, y igual se encenderá este LED. Y un indicador tipo, no, y una matriz igual al cuadrado de M. Entonces sencillamente igual aplicamos el cuadrado de la matriz. Y todo esto lo utilizamos en esta función de aquí que se llama bundle. Este bundle nos permitirá unirlo a cada uno de los elementos que tenemos en el otro clúster y después unirlo sencillamente a este clúster. No es nada del otro mundo. Y como vemos, si es que yo pongo el 1, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 2, el cuadrado de 3 es 3, 9, el cuadrado de 4 es 16, etcétera, etcétera, hasta llegar a un cuadrado de 100. Si yo prendo este botón, se prende. Si yo prendo este botón, también. Y si yo no tengo prendido, pues ahí se apaga. Y aquí yo puedo poner los cuadrados de cada uno. Y ahí me sale sencillamente los cuadrados. Que es 1, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9, el de 16, 25, 36, 49, 64 y 81. Entonces eso es por el ejercicio 5, no es muy difícil que digamos. Entonces vamos con el ejercicio 6. En el ejercicio 6 nos pide utilizar un XY-graph en un virtual instrument capaz de graficar una recta a partir de las coordenadas de dos puntos. Aquí debemos entender que la gráfica de la recta es y menos y1 y esto es igual a la pendiente m de x menos x1. Entonces esta es la ecuación de la pendiente, bueno, de una recta. Y como saben, pues la pendiente es eh, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces necesitamos todos esos indicadores para que los pueda ingresar el usuario. Y calculamos la pendiente con la función fórmula que ya les indiqué anteriormente. Aquí está la función de la pendiente, bueno, la ecuación de la pendiente, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y nos sale y obtenemos la pendiente.
De esto vamos a usar la fórmula de la recta, sencillamente despejando y, es decir, que nos daría un m por x menos 1 más un y1. Entonces, obtenemos y con eso. De aquí sencillamente emparejamos los valores que son a cada uno y creamos una variable local de esto. eh, Local variable la tenemos aquí y esto lo unimos a la pendiente. El valor de x vamos a tomar otra vez datos generados por un bucle for desde un número 0 hasta 9. Esto es muy útil para crear tablas de datos. Entonces sencillamente con esto creamos una tabla y obtenemos los valores de x que vamos a poner aquí y esto se va a generar con y, que es el array que obtendremos finalmente después de aplicar todo esto. Y después, sencillamente para usar el XYGraph, usamos esta, que igual sigue siendo el Unbundled by Name. Y después, sencillamente emparejamos que X sea el primer elemento y Y sea el segundo elemento. Y esto será un XYGraph. Si vemos y graficamos una pendiente de 1, de preferencia que esto no sea todo igual porque esto nos puede dar un 0 sobre 0. Entonces siempre uno debe ser mayor que el otro para que podamos obtener una pendiente 1. Y como vemos, si es que nosotros hacemos caso a esta fórmula, si y fuera, bueno, si la pendiente es 1, entonces lo único que nos interesa es x menos x1. X1 es 3 y esto más y1, que es 3. Entonces sencillamente nos saldría que la ecuación de la recta es x y ya, porque el uno es menos 3 y el otro es más 3. Entonces menos x1 es menos 3, menos y1 es menos 3, pero cuando pasa a sumar se anula y queda y igual a x. Como podemos ver, como y es igual a x, entonces sencillamente toma los valores que están aquí. Si yo en cambio altero un valor, como les dije, de preferencia que esto no sean iguales, porque nos daría sencillamente un 0 sobre 1, pero la pendiente sería 0 y no nos interesa eso. Entonces, si es que nosotros hacemos una pendiente inversa, sería y igual a menos x, y así sucesivamente. Aquí también podemos alterar los otros puntos, y ya. Y con eso obtenemos las respectivas gráficas. Entonces, eh, ya una vez explicado eso, vamos al ejercicio 7, el cual tampoco es muy difícil. Eh, Sencillamente vamos a crear un programa que funcione con dos lazos que funcionen en paralelo. Dos lazos quiere decir estos dos bucles while loop o dos bucles for, etcétera, etcétera. Todos los que estén en estas structures. Que se detienen con un solo botón. Para esto usamos un interruptor y creamos una variable local que detenga el otro también. Entonces, al correr el programa, el botón de parada debe empezar siempre desactivado, obviamente, porque si lo empezamos así, y empiezo así, y ¡pac! Se para, si se dieron cuenta. Entonces, el primer lazo calcula la edad de una persona. Para esto necesitamos el nacimiento, el año de nacimiento del tipo o la persona y el año actual en el que estamos. Entonces, eso obviamente es sencillamente una resta. Por ejemplo, si es que él nació en el 2000 y estamos en 2023, pues sencillamente 2023 menos 2000 es 23 y eso es la edad. Entonces, eso nos imprimirá aquí. Y el segundo apartado nos dice que si la persona es o no mayor de edad, lo indicará. Pero para ello, obviamente, se necesita la edad calculada, que es esta. Creamos una variable local. Y si es mayor de 18, hacemos un comparador de mayor o igual a 18 y nos va a encender un LED o no. Entonces nosotros ya lo encendemos. Como vemos, es mayor de edad. Si yo hubiera nacido, por ejemplo, en el 2015, es menor de edad y no se enciende el LED. Y apagamos los dos lazos con esto. Ya, entonces vamos con el ejercicio 8, el cual es un poco interesante porque necesitamos un poco más de conocimiento matemático.
Entonces dice que usando un gráfico XY, plotear, o es decir, graficar la siguiente función, la del círculo x cuadrado más y cuadrado es igual a y cuadrado. El programa debe permitir ingresar el valor del radio. Entonces, para esto hay que entender algo, y con esto me refiero a sencillamente, si nosotros ponemos, ¿cómo se llama esto? Círculo, o graficar círculo, por ejemplo. Ay, lo siento. Graficar círculo. Ya. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay una imagen que quiero que vean. Pero parece que no está. O se perdió, no sé. Bueno, sí, más o menos está. Ya. Si se dan cuenta, si nosotros usamos valores reales, eh, a la final esto de aquí sería lo único que se grafique, porque eh, esto se va a seguir aumentando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esto se va a seguir como una curva para abajo, puesto de que no toma los valores imaginarios, que son los que nos permiten hacer esta curvatura toda preciosa para que se haga el círculo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Usé lo típico de que x es igual a r coseno de teta, y y por su parte es r seno de teta. Como podemos ver, es la misma función del círculo. R cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Sencillamente yo usé esto en coordenadas polares. Entonces, para lograr esta hazaña, sencillamente yo usé los datos. Ya les voy a explicar para qué son los datos. Es el número de iteraciones. Este número de iteraciones lo voy a multiplicar por pi y lo divido para 180. Ya les voy a explicar por qué. De estos datos voy a sacar la función seno y coseno. Y a la función seno le voy a multiplicar el radio que nosotros necesitamos. Por ejemplo, aquí dice que debemos ingresar el radio. Entonces este será este control. Y le multiplicaremos el radio. Y esto lo guardaremos en un array llamado x. Y por el otro lado, el coseno es y. Y esto lo guardaremos en un array que se llame y. Entonces, esto sencillamente lo unimos a la gráfica de XY y nos grafica. Ahora, ¿por qué yo hice esta conversión de aquí? Si nosotros ponemos en ayuda de esta función, nos dice que computa ambos seno y coseno de un x, que sería esto de aquí, donde x está en radianes. Y a mí lo que me interesa no es en radianes, sino que grafique grado por grado. Entonces, como yo quiero que grafique en grados, sencillamente toca hacer una conversión que transforme esta y que esté en radianes a grados. Y de ahí sí me va a sacar los grados. Ahora bien, entonces esto, como vemos, no ingresa nada. Si yo quiero ingresar un radio 1, bien, pero sigue sin ingresar nada. Para esto es el número de iteraciones. Cada número de iteraciones es un grado. Este es 2 grados, 3 grados, y son el número de grados que vamos a graficar para lograr el círculo. Como sabemos, un círculo tiene 360 grados y nos genera el círculo. Si nosotros seguimos disminuyendo, va reduciendo el número de grados del círculo. Y nosotros sencillamente podemos poner 360. También podemos poner 750, pero es innecesario porque sigue repasándose sobre la misma línea. O también podemos graficar medio círculo. O a su vez podemos graficar un cuarto de círculo. Entonces esa es una de las ventajas de poder controlar el número de datos, porque solo graficamos lo que necesitamos. Si vemos aquí, el número del radio se sigue incrementando, e incrementa, incrementa, incrementa hasta que, bueno, como debería funcionar, ¿no? Y ya, entonces esa es la explicación de por qué yo usé seno y coseno. Sencillamente me guié bajo la imagen que acabamos de ver.
Ya, entonces vamos con el número 9. El ejercicio 9 nos dice, esperen, creo que no abrí el 9. Ya, ahora sí. Entonces en el ejercicio 9 nos dice, se desea realizar un programa que genere un cartón para jugar al bingo. Para esto se necesita crear una matriz o array. En mi caso yo creé un array de dos dimensiones que contenga valores aleatorios entre 1 y 100. Habrá 10 columnas, una para cada decena y 4 filas. ¿Qué significa esto? Que en esta solo aparecen números del 1 al 10, eh, no, del 1 al 9, del 11 al 20, no, del 11 al 19, del 20 al 29, del 30 al 39, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar al 99, del 90 al 100. Entonces, yo para este código sé que no es lo más limpio, no es mi estilo programar tan bruscamente. Yo soy de los que programa más elegante. Pero en este caso no se me ocurrió otra solución. Pero entonces lo que hice fue generar iteraciones, bueno, generar bucles for que me generen un array de 4 elementos y del 1 al 9, del 10 al 19, como les dije, para cada columna. Y esto lo reemplacé con la función de insert into array. Entonces aquí lo insertamos. Cada iteración que yo hice, ya que son 10 columnas, hice 10 bucles for. Y esto lo adjunté desde la columna 0 y se fue adjuntando así. Y este es el array que yo sencillamente puse, al cual es un array inicial, al cual se le añadirán todas estas columnas y a la final me va a dar este array llamado bingo. Entonces eso, sencillamente, si es que yo hago así, me va a generar todos estos números aleatorios y yo solo pongo stop y ya me sale un cartón de bingo. Entonces así puedo hacerlo así y después sigue saliendo. Entonces, como ven aquí, de números del 1 al 9, del 10 al 19, del 20 al 29, etcétera, etcétera. Y ya. Si ustedes se preguntan, ¿y dónde están todos estos array de aquí? Pues, eh, a veces el arte de la camuflación, ¿no? Entonces, es cuestión de a veces aparentar. Entonces, eso. Ahora vamos con el último ejercicio de laboratorio, que es el ejercicio 10. Para esto, aquí están lo que necesitamos y dice crear un virtual instrument que grafique la función seno de x, donde x va de 0 a nπ. Concentrémonos en esto primero. Para esto nosotros necesitamos obviamente un n porque no es es lo que no sabemos. Y a este n va a generar una tabla de valores hasta llegar a un nπ, si se dan cuenta. Como va a empezar en 0 y va a terminar en n, a ese último le vamos a multiplicar pi. Y al 0, obviamente también le multiplicamos pi, pero da 0. Y a los otros números también le multiplicamos pi. Entonces va a ser 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, hasta npi. Esto lo vamos a guardar en un array llamado x. Y a este array le vamos a aplicar la función seno. Y este seno le ponemos en y, puesto de que imaginen que esta función de aquí es como si yo dijera y es igual a seno de x. Entonces x es el array que generamos, en donde es 0 hasta npi, y y en cambio es la función seno de x, es decir, ya procesada. Y por eso es que sencillamente usamos estos valores en un XY y esto nos va a generar los valores del seno. Sin embargo, quiero que se den cuenta en algo, que el seno de 0 hasta npi siempre va a ser 0, porque no importa qué número valga n, el seno de npi es 0, porque el seno de 0 es 0, el seno de npi es
bueno, el seno de pi es 0, el seno de 2pi es 0, el seno de 3pi es 0, y si es que se dan cuenta siempre están entre estos dos puntos de un círculo, y en estos puntos seno siempre es 0. Entonces lo único que me va a hacer es que no importa que n yo le ponga, esto siempre me va a dar una línea que sea 0. Ya, entonces, eh, para la segunda parte, la integral del seno de x de 0 a npi. Para esto me voy a basar en un tecnicismo, puesto de que en ningún momento dice que yo debería utilizar la función de integral. Eso lo dejaré para algún futuro video, pero técnicamente es aquí, en integral de bueno, aquí pueden poner las integraciones numéricas y de aquí pueden poner la integral, etcétera, etcétera. Ya, entonces, sin embargo, yo lo calculé manualmente. Si es que la integral del seno, como sabemos, es menos coseno de x, y evaluado en 0, de 0 a npi, si se dan cuenta, el menos coseno de npi, en cambio, es al revés del seno. Siempre va a ser 1 y menos 1, porque en cambio este va a estar del otro lado. Mm, porque aquí es 1 en coseno y menos 1 en coseno, en 0 y en npi. Y entonces, bueno, eso es simplemente matemáticas. Entonces sabemos que el menos coseno de npi, ese no sabemos cuánto nos va a dar porque depende si es 1 o menos 1. Y esto evaluado con el otro de 0. Entonces menos coseno de npi menos coseno de 0. Como vemos, coseno de 0 es 1. Entonces sencillamente saldría menos coseno de npi más 1. O abreviando 1 menos coseno de npi. Espero que me haya entendido todo lo que acabé de decir, pero técnicamente esto se resume en menos coseno de npi menos el menos coseno de 0, una vez ya evaluado los límites. Entonces, como esto es igual a 1, esto de aquí, entonces sencillamente yo voy a obtener la función, bueno, la expresión 1 menos coseno de npi. Entonces esto es lo que yo voy a obtener. Entonces basándome en esta fórmula de aquí, yo sencillamente genero, bueno, uso la misma tabla de valores en x, a lo cual yo le aplico un coseno, puesto de que toda esta tabla de x son números multiplicados por pi, o sea, es hasta npi. Entonces todo esto se va a restar con 1, puesto que es 1 menos coseno de npi. Y después esto es como si yo les dijera que esta función de aquí fuera igual a un y. Puesto que y es la integral del seno de x, esto es y igual a 1 menos coseno de no sé cuántito. Entonces, esto va unido a y x son los valores que tomo de npi. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí no genero ningún valor. También dense cuenta de que tengo un booleano en vez del botón de stop porque hice dos ciclos y como vimos en un ejercicio anterior, si yo pongo 1 me va a generar un valor de 0, pero eso no cambia nada porque no nos interesa eso. Con un valor de 2 ya empiezan a aparecer cosas interesantes. Si se dan cuenta que hay una línea blanca hacia el ras que indica que es 0, como les indiqué anteriormente, cualquier número npi que evalúe el seno nos va a dar 0. Y la integral, en cambio, nos va a dar 2, puesto de que 1 menos coseno de pi nos va a dar 1 menos menos 1. Entonces va a dar 2. Entonces una línea del 0 al 2. Si yo aumento, ahora ya se ve más visible la línea del 0. Y en cambio el 2 va a reducirse otra vez a 0. ¿Por qué? Simplemente porque, bueno, no puedo escribir aquí, pero es porque cuando yo evalúo en 2pi, el coseno es 1. Y como se recuerdan, es 1 menos 1 nos da 0. En cambio, en coseno de 4pi, eh, bueno, aquí sería el coseno de 3pi. Esto es por el número de iteraciones. Ahí hay bueno, es programable. Bueno,
toca usar un lenguaje programable para entender esto, puesto de que si nosotros usamos el número 4, la iteración será el número 3, puesto que empieza desde el 0. Entonces aquí está evaluando en 3pi. Entonces en 3pi el coseno es menos 1. Entonces 1 menos menos 1 son 2 y por eso llega hasta acá. Si nosotros usamos, yo que sé, 10 datos, pues sencillamente nos da esta señal triangular que va de 0 a 2 y ya, sencillamente funciona así. Y entonces paramos los dos bucles a la vez. Ya, para arreglar este error de que el coseno, de que yo quiero el coseno de 3pi y me está dando el coseno de 2pi, sencillamente sería cuestión de incrementarle 1 a esta iteración. Ponemos incrementar y ya saldría sencillamente. Entonces, como vemos, ahí empieza con los respectivos valores. Como recordamos, 0 no nos interesaba y 1 en cambio sí era más útil. Y ahí vemos los valores 2 y que va de 2 a 0 y así sucesivamente. Entonces la señal en realidad empezaría en 2, puesto de que ya, ya corregimos esto. Y eso sería todo por el laboratorio. Gracias por su atención.